Namaste. Pues es que acabo de ver un video súper interesantísimo. Y quisiera explicarlo, quisiera contarlo, pero hay veces que, y me puse a pensar en esto también, que la gente, hay gente que no está preparada para cierto conocimiento. Por más que se lo digas y se lo digas y se lo expliques, cada quien va a tener su proceso, cada quien va a su paso. Y esa es una de las cosas que me ha costado tanto trabajo entender, sobre todo con, pues, con mi familia, ¿no? Me ha eh, costado trabajo respetar sus procesos. Y obviamente con la gente, mis amigos, mis compañeros de trabajo, pues no sé, todo esto es parte de la ley de atracción también. O sea, cuando tú te vas adentrando en tu ser, expandiendo la conciencia, pues vas atrayendo mucho más de eso todavía. Y recuerdo uno de mis autores favoritos, David Icke, que fue uno de los primeros de los que yo empecé a leer. Y él decía que pues lo veían como loco, ¿no? Como todo lo que él decía, todo lo que él predicaba y todo. Hay un video en YouTube, de hecho, y yo lo vi y lo comprobé por mí misma, donde decía, es que la gente se burlaba de mí, se burlaba de todo lo que yo decía. Incluso el entrevistador le decía, es que no estás viendo que se están burlando de ti, de todo lo que estás diciendo, porque así es y así pasa. De hecho, a mí me pasó también. Mi propia familia no se burlaba, pero sí me veía como, híjole, como loca. O sea, incluso, bueno, ya puedo decirlo ahora, porque sé que sé que mi padre se ha transformado también. Pero él me decía que dejara de leer. Me decía, deja ya de leer cosas, te vas a volver loca. Y obviamente mi expareja también cuando yo le platicaba y le decía lo que pensaba y todo lo que yo iba pues entendiendo, ¿no? Sobre pues muchas cosas, igual también, o sea, me decía lo que siempre pasa cuando algo no aceptas, ¿no? Lo niegas, ¿no? Y dices, es que para mí no es así. Siempre me decía eso. Me decía, es que yo no lo veo así. Y yo era al que más le contaba, porque pues era el que más me interesaba que supiera de esto, ¿no? Incluso David Icke también, en su libro, en el que yo leí, se llama The Biggest Secret, El Mayor Secreto. Ahí en su primer capítulo introductorio, pues pone ese ejemplo de la vaca, ¿no? Él lo pone así como una metáfora, ¿no? Para explicar. Decía que una vaca se daba cuenta de que llegaba un camión y que las llevaba a descuartizar, ¿no? Entonces la vaca toda alterada llegaba con las demás vacas y les decía, es que ese camión nos lleva al matadero,
¿no? Y nos comen. Y las otras vacas no le hacían caso y le decían, estás loca, ¿cómo crees? Y nos están alimentando y que no sé qué. Y es así, realmente así como empieza uno. O sea, te ven como, bueno, y está loca, o sea, ¿qué pasa, no? Pero bueno, el punto es que me doy cuenta que hay cierta información que eh, conforme te vayas, ¿cómo diría yo? Como conforme vayas, pues sí, abriendo tu mente, te va a ir llegando la información. O sea, no, la información no puede llegar em, a cualquiera. O sea, esa persona debe de estar, tener cierto nivel de conciencia. Y yo digo que también tiene que tener cierto nivel de vibración. Y es ahí cuando empieza a llegar la información. Porque yo recuerdo que uno de los libros más hermosos que he leído, es que bueno, podría decir que son muchos libros hermosos, pero este sí es así como que, y me enteré después, ¿no? El libro del el Kybalión, me enteré, yo había leído una primera vez hace mucho tiempo, pero yo no capté toda la información que contenía, yo no entendí, no sintonicé con esa información la primera vez. Fue muy poca, de hecho, la información con la que entendí, pero lo volví a leer cierto tiempo después y dije, Dios mío, es que es por esto que la gente no puede, la gente de mente cerrada no puede atraer este tipo de cosas porque mucha gente utilizaría ese conocimiento para mal. Y de hecho eso fue lo que sucedió a nivel planetario, o sea, el conocimiento, eh, la información no podía darse así nada más porque si llegaban a entender, eh, pues todo esto podrían haber, pues lo hubieran podido hacer, o lo hubieran podido haber usado para mal, ¿no? Es lo que realmente Hitler buscaba, ¿no? Hitler, pues obviamente sí sabía muchísimas de estas cosas, pero no lo practicaba. No se trabajaba a sí mismo, entonces es por eso que nunca le llegó el conocimiento que él buscaba. Él sabía muchas cosas, sí, o sea, sabía de ovnis, sabía de tecnología, sabía muchas cosas, pero no llegó a dar con el conocimiento. Y esto es como, mmm, no es que te lo encuentres, sino que es que el conocimiento está ahí, el conocimiento está en uno. Y cuando tú descubres ese conocimiento, bueno, todo se transforma. Es lo que dicen que se llama la alquimia, ¿no? Haces alquimia, te iluminas. Sí, pues sí, puede decirse que prácticamente te iluminas. Porque de hecho el punto de la alquimia es transformar la materia en luz. Y de hecho esa es una de las cosas que hemos venido a hacer como seres humanos a Gaia, ayudar a Gaia a transmutar la materia para que se vuelva un poco más, para que se vuelva más sutil. Y porque esto, bueno, tiene que ver con las dimensiones, ya lo hablaba en alguno de mis videos, que estamos cambiando de dimensión. Entonces, las dimensiones más elevadas, bueno, pues se van convirtiendo en más luz que en densidad, ¿no? Las dimensiones más bajas son más densas, ¿no? Es por eso que estamos aquí en esta tercera con un cuerpo físico sólido, denso, eh,
y bueno, pues tenemos que llegar pues a transmutar la materia para convertirnos en personas, bueno, no personas, en seres más sutiles, ¿no? Como son los ángeles, como son los arcángeles, que ya son, bueno, de una dimensión mucho más alta, séptima, octava. Y, y bueno, pues no me quiero salir tanto del tema, pero sí me doy cuenta que por muchos años yo me esforcé queriendo eh, transformar, ayudar a, pues a mi pareja, a mi expareja, y no respeté su proceso, porque yo le decía, es que recuerdo, y se me hace chistoso, porque luego ya después ya va agarrando la onda, ¿no? Pero yo recuerdo que le decía que le hablaba mucho de los reptilianos en el 2011, cuando casi todavía no se sabía nada de ellos. O sea, pues así como, no solamente de los reptilianos, le hablaba de los sirianos, de los pleiadianos, incluso yo le dije, es que yo vengo de Pléyades. Y él así como que, ajá, sí, 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 ¿no? Y él decía, no, pues yo vengo de no sé qué, o sea, como que, bueno, los egos ahí, ¿no? Se despertaban. Y ya después de un tiempo él empezaba a hablar o sea, ya, o sea, como que era normal, pues ya hablar de ellos, ¿no? Porque pues ya después como yo le decía, no, es que miren, esta película lo sacaron y no sé qué, decía yo estaba así como que, yo empecé mucho con esa parte de la manipulación, de hecho. De hecho, el libro de David Icke, The Biggest Secret, El Mayor Secreto, habla sobre la manipulación que existe, ¿no? Que es vasta y que es tan grande y que, bueno, yo de hecho cuando yo terminé de leer ese libro recuerdo que yo quería salir a la calle, de verdad, quería salir a la calle y escribir, o sea, quería repartir como volantes, no sé, o sea, como que quería yo, estaba tan enojada, y esta es una palabra muy, suave, porque realmente estaba súper, súper enojada, ¿no? Bueno, ustedes ya sabrán la palabra. No estoy acostumbrada a decir groserías, la verdad. Nunca me ha salido decir groserías. Eh, pero, pero sí estaba súper enojada y yo quería salir a las calles y decirle a todo el mundo, o sea, que quería yo que se enteraran, o sea, quería yo que decirles como la vaca. O sea, yo les quería decir, es que ustedes son manipulados, vamos a unirnos. O sea, yo tenía esa idea, o sea, tenía como que ganas de hacer tantas cosas para que la gente se enterara. Pero ya después ya aprendí, pues que todo es como debe de ser y, y respetar sobre todo el proceso de cada persona, ¿no? Que es un trabajo realmente muy personal, ¿no? En este caso, que debemos hacer para despertar, para sanarnos, para transmutar nuestra materia, para transmutar el cuerpo, para abrir la conciencia, para llegar ahora a lo que estaba viendo hace rato en el video, a la conciencia crística. Sobre la conciencia crística, bueno, también, híjoles, es importantísimo entender toda esta parte. Pero bueno, sí, o sea, entendí, ¿no? Entendí en esa parte de mi desesperación de querer decirlo. Incluso recuerdo que organicé una conferencia a la cual no fueron mucha gente, pero, pero yo quería de alguna forma decirles y explicarles, o sea, todo lo que en ese momento, pues yo había descubierto, ¿no? No me imaginaba que todavía tenía mucho, pero mucho más que descubrir después, ¿no? En ese tiempo todavía no practicaba yoga,
Y al practicar yoga, pues obviamente te llega mucho más conocimiento sobre los chakras, sobre el prana, sobre eh, em, los elementos, sobre el, el aura, el toroide, el cuerpo electromagnético, sobre las fuerzas, sobre las energías masculina, femenina. mm, y ya te van llegando así como cosas, ¿no? Igual también me llegó una de las caricaturas más hermosas que he visto. Bueno, es que he visto mucho, estoy muy influenciada por el anime también, porque apenas hace rato que di mi clase, les dije a mis alumnos precisamente esto, que el anime encierra muchísimo, muchísimo conocimiento. Los japoneses, a veces yo digo, quiero hablar con esos creadores, ¿no? Esos japoneses que saben demasiado, o sea, les contaba yo, por ejemplo, hoy a mis alumnos que por ejemplo, el anime de Dragon Ball Z, o Dragon Ball, ¿no? Está basado en un dios hindú que se llama Hanuman, porque Hanuman es el hombre mono. Entonces, Goku se transforma ¿cómo se llama? En gorila, ¿no? Y tiene mucho que ver la luna y tiene que ver ellos también, o sea, que aumentan su ki, que cambian evolucionan, que van de Saiyajin a Super Saiyajin y bueno, o sea, es muy similar a lo que pasa en la vida real, de verdad, o sea, uno va evolucionando, o sea, ahora ya no tengo la menor duda de que tuvimos que pasar eh, por ser minerales, luego plantas, luego animales, ahora somos seres humanos y después tendríamos que pasar a los siguientes niveles o dimensiones, eh, llegar a ser ángeles, llegar a ser arcángeles, no sé, o sea, o parte de, ¿no? Parte de. Pero sí, o sea, ahorita ya no tengo la menor duda de eso, o sea, y tampoco tengo la menor duda de las reencarnaciones, o sea, muchas cosas que mucha gente todavía no está acostumbrada por lo mismo, porque se deja influenciar y no es que se deje, o sea, es que sí, es subconsciente. Entonces empiezas a traer tu subconsciente al consciente y entonces empiezas a entender pues muchas cosas. Y, y bueno, pues sí, o sea, me tocó también vivir, como les decía, esa época en la que mi familia me veía así. Mi expareja me veía así, o sea, como que esta loca que, ¿no? O sea, ¿qué es esta? O sea, de verdad, o sea, mi papá me decía, ya no leas porque te vas a volver loca. Le daba miedo, o sea, casi me obligaba, me exigía que dejara de leer. Porque bueno, primero el conocimiento que yo iba adquiriendo, pues primero era por libros, muchos libros, documentales, animes, caricaturas. Ah, sí, les estaba contando de la caricatura de Last Airbender, Avatar, el último maestro aire. También ahí viene mucha información. Uno de mis juegos favoritos que yo jugaba desde la preparatoria y que también mi expareja me lo enseñó, se llama Zelda. Y Zelda tiene también muchísimo conocimiento que ahorita podría decirse que, bueno, se decía que era conocimiento hermético porque era como un conocimiento, em, pues sí, o sea, como prohibido, como hacia toda la gente, ¿no? Pero ya después que empiezas a investigar, empiezas a indagar y todo esto, pues ya entonces vas entendiendo bueno, una de las cosas que yo he aprendido así, sé cómo decirlo, que se me ha quedado tan grabado en cada célula de mi ser, es que todo, absolutamente todo tiene una razón de ser, o sea, todo, todo. No sé cómo explicar esta parte, pero sí, o sea, el nombre que tienes, el cuerpo que tienes,
todo lo que vives, todo lo que te pasa. O sea, de hecho yo llegué a concluir, bueno, yo creo mucho en esto, es que los accidentes no existen, las coincidencias tampoco. Una vez platicando con uno de mis alumnos le decía, es que creo que le di un aventón, ¿no? Y entonces atrás de nosotros pasó un accidente, un choque, ¿no? Y entonces porque para esto yo le daba clases de yoga y le dije, es que si supiera esa gente que acaba de chocar atrás de nosotros, que no existen los accidentes, o sea, que todo pasa por algo, no se estarían peleando, porque lo primero que hace la gente es bajarse toda ruda, toda enojada y decir, ay, tú te pasaste, que no, y tú, que, o sea, eso se me hace logiquísimo, o sea, es algo súper ilógico, de verdad. O sea, si uno se rigiera por las leyes, si uno se rigiera por la espiritualidad, de verdad, o sea, seríamos un mundo de otra dimensión, para eso vamos, sí. Em, pero, o sea, sí, o sea, si entendiéramos estas cosas, o sea, de verdad, no existen los accidentes, no existen, no existe el que... o sea, se oye cruel, yo lo sé, yo entiendo. eh, pero, por ejemplo, hay muchas mujeres desaparecidas, muchas mujeres que matan, pero no existen los accidentes. También recuerdo que alguna vez a mi madre, una vez platicando con ella, le dije, eh, es que no existe el bien ni el mal. Le dije, lo único que existe, lo único real es el amor. Estamos aquí por amor y todo es amor. Y ella me acuerdo que me decía, pero es que ¿cómo es posible que haya gente que maltrate, que viole, que mate, que... Y yo así, y yo tratándole de explicar y decirle, es que todo es por amor, no existe el mal. No, no, o sea, esa es la parte, o sea, no existen los accidentes. Si te pasa, es por algo. Si te pasa, es porque debes de entender alguna lección. Si tienes a un hijo que se te muere igual. Yo sé que es difícil como seres emocionales, como seres humanos, sí, o sea, duele, pero es más el apego. Pero si tú lo vieras espiritualmente, sabrías que esa persona vino a eso, vino a darte esa lección. Y siempre hay algo, o sea, siempre hay una razón, ¿no? Siempre. Y claro que si tú vas entendiendo estas cosas, ya después también vas viendo que no te pasa. O sea, em, escuchas a la gente decir, no, es que me asaltaron, no, es que no sé qué, y yo de verdad, o sea, digo, gracias, gracias porque a mí no me pasa, o sea, de verdad, o sea, empiezas como a que atraer nada más lo bueno y ya no te suceden cosas malas, porque si estás pensando en cosas malas, ley de la atracción, pues eso es lo que te va a suceder, ¿no? Si tienes miedo, atraes eso, ¿no? Si tú estás en baja vibración, lo único que vas a atraer, pues es dolor, sufrimiento. Pero si tú estás en una vibración alta de amor, pues es lo único que vas a atraer, va a ser amor, felicidad, alegría. Y ese es el secreto, o sea, no es tan difícil cuando lo ves. Claro que a mí sí me ha costado mucho tiempo, porque yo digo que empecé con esto desde el 2011. 2011 fue mi año así como que, boom, ¿no? Empezó a llegar mucho conocimiento. Incluso empezó un poquito antes con las lecturas de Dan Brown, porque Dan Brown fue uno de los que me inspiró a meterme más en este conocimiento, en investigar y en decir, porque para mí también la religión era así como que, no, o sea, me pongo a ver ahora y digo, a mí la religión me metió muchísimo miedo. Yo recuerdo, y esto es algo que siempre he querido decir y creo que esta es la oportunidad, recuerdo que, bueno, en mi época todavía, o sea, la tecnología no avanzaba tanto como hasta ahora, ¿no? Que ha avanzado. Pero recuerdo que habían esas cadenas en los correos, en los emails,
que te llegaban y te llegaba información. Era todo similar ahora, pero por puro correo, porque pues no habían estos teléfonos inteligentes, ¿no? Y entonces yo recuerdo que había una lectura que me llegó una vez y que decía que, que los Beatles habían rechazado a Jesús y que no sé quién más había rechazado a Jesús y que no sé quién más también y que todos ellos habían muerto, ¿no? O sea, nada más por haber dicho que ellos eran mejores que Dios o que Jesús o, o no sé, o sea, cosas así. Y entonces yo me quedé con esa idea, o sea, la verdad es así como que dije, híjole, o sea, no sé si era una cadena, no recuerdo bien, pero era algo que creo que si no mandabas, estabas rechazando a Dios, ¿no? Y yo así como, o a Jesús, no me acuerdo. Y entonces yo así, o sea, de verdad, o sea, recuerdo esos días y sí me daba miedo, o sea, me daba miedo, me metían temor así de, híjole, si no lo mando, ¿qué va a pasar? O sea, no. Entonces me quedaba con esa duda, ¿no? Y ahora, obviamente, pues no, o sea, me río de esas cosas porque, que digo, Dios mío, ¿cómo nos manipulaban? O sea, ¿cómo ha sido la manipulación religiosa, ¿no? Y bueno, hay muchos más ejemplos, muchos más tipos de manipulación, ¿no? Que la religión ha logrado, ¿no? Uno de mis maestros, mis primeros maestros fue Guillermo Ferrara, con el cual, bueno, yo agradezco demasiado haberlo encontrado en mi vida, porque de verdad en esa época me iluminó, ¿no? Este decía mucho y se me quedó. Bueno, yo resonaba mucho con lo que él decía y hasta la fecha también resueno porque ya no lo sigo tanto, pero ha sido uno de mis grandes maestros, de los primeros que tuve. En 2011 con él leí el libro del secreto de Adán del 2012 y entendí muchas cosas, pero él decía que en la iglesia te hacían golpearte el corazón diciendo por mi culpa. Y yo así, y él decía, es que estás golpeando tu cuarto chakra, el chakra del corazón, y encima le estás diciendo que es tu culpa. Y yo así como que, Dios mío, todo eso lo hice por mucho tiempo en mi vida. Y no, o sea, yo resonaba, o sea, resonaba y resonaba mucho con lo que él decía y muchas cosas las dejé de hacer. Obviamente, sí, dejé mi religión, dejé de tener miedo, ¿no? Jesús siempre lo he admirado, siempre va a ser uno de mis maestros también, ya después que supe que también practicó yoga y fue el último esenio y pues obviamente era un iniciado, ¿no? También tenía prácticas de sexualidad tántrica con María Magdalena y bueno, todo, o sea, empecé yo a investigar sobre Jesús, más que nada, el- o sea, todo lo que él hizo, en todo lo que no se cuenta, desde que era niño, adolescente, hasta que volvió, ¿no? Hasta sus 30 años a predicar y bueno, o sea, entiendes muchas cosas, ¿no? Y también lo he entendido porque, pues también los japoneses con sus animes y todo, también, ¿no? Y también otra de las cosas que no he mencionado y que espero que no altere a nadie, pero también la parte de el Dios que creemos que es Dios, ¿no? Que es Enki, también, o sea, también entiendo esa parte y, y bueno, pues eso sí es meterme un poquito más en un lugar muy espinoso que quizás la gente todavía no esté tan preparada para escuchar, ¿no? Porque de hecho se dice que si esa información se revela, de hecho está ya revelada, ¿no? Ya es nada más que te topes con esa información. De hecho yo quiero hablar de eso también porque me parece súper importante, ¿no? Todo lo que fue la época de Enki y Enlil, entender toda esa parte, o sea, entender cómo cuadran las cosas, cómo sí, o sea, cómo nos han engañado tanto, ¿no? Pero bueno, pues ya poco a poco la luz, el conocimiento,
la verdad va saliendo a la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa parte, pues sí, o sea, creo, me considero pues al servicio, ¿no? Al servicio de todo em, ese movimiento, ¿no? Que trae la conciencia, la nueva conciencia, la transformación de la que hablaban los mayas. Me considero de pues una servidora más, ¿no? De para seguir abriendo los caminos de la luz y el entendimiento, como diría el ser uno, ¿no? También es uno de los conocimientos que también agradezco con todo el corazón. Y bueno, pues es que me voy, o sea, es tanta información, tantas cosas que hemos olvidado, porque esa es la palabra, o sea, se olvida, ¿no? Y es lógico, porque también si nos ponemos a ver las eras y todo esto, pues sabemos que tenía que ser así, teníamos que pasar por una época de oscuridad, de ignorancia, ¿no? Y afortunadamente, bueno, ya entramos al día galáctico, que también es una de las cosas que también quiero explicar muy bien, o sea, como que, porque yo soy así, o sea, yo soy como que a mí explícamelo bien, de hecho yo por eso soy así, o sea, porque yo dije, no, es que yo tengo que entenderlo, o sea, tengo que entenderlo y tengo que, o sea, soy de esas personas que sí busca la información y que esté, o sea, sí, puntual, ¿no? Que sea verídica, que, bueno, entonces por eso soy así, o sea, por eso me meto en tantas de estas cosas. Y sigo. La verdad es que sigo y sigo y sigo aprendiendo más y más y más, y es por eso que también me atrevo a compartir, porque me parece esencial, ¿no? O sea, de hecho la idea es que uno se conozca a sí mismo, porque así podrías entender, ¿no? Todo, ¿no? Contaba del libro del Kybalión, la segunda ley, la segunda vez que lo leí, este, dije, wow, ahora sí puedo entender más cosas. Yo creo que si lo leo una tercera vez y que me encantaría a mí, como que puedo ver otras cosas, ¿no? De hecho, así pasa muchas veces. Ves una película por primera vez y no ves así como que eh, todo, ¿no? O sea, como que no captas todo. La ves la segunda vez y ya otra vez, ¿no? Y la ves la tercera vez y ya la vas viendo y entonces vas encontrando hasta los errorcitos, ¿no? Y así sucede, de hecho, o sea, bueno, a mí así me sucedió. Mucha de la información empieza a llegarte, pero si no estás preparado no la entiendes completamente. Y de hecho a mí sí me pasaba también, o sea, que iba al cine y veía las películas y decía, wow, ¿no? O sea, por ejemplo, es bueno, sí, o sea, muchas películas tienen esta información y muchas veces la gente no la capta y nada más se va con la historia de amor, ¿no? Pero hay mucho más detrás. Entonces, como que empiezas, de hecho eso es la conciencia. La conciencia es que pues puedas ver más allá de lo evidente, como decía una de las caricaturas que ya tienen mucho tiempo, que se llaman los Thundercats, ¿no? Que decía, creo que sí eran los Thundercats, no me acuerdo. Pero bueno, es ver más allá de lo evidente. ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues bueno, o sea, así sucede, ¿no? Hay gente que no estará preparada para cierta información y que tenga que trabajar un poquito más en su persona, en su evolución como ser humano, y ya vaya entendiendo un poquito más de las leyes universales, de la energía, de la frecuencia, de la vibración y del funcionamiento de tu cuerpo, ¿no? Porque uno de mis maestros que ya me había mencionado, Guillermo Ferrara, decía, es que la gente no sabe ni siquiera cuántos músculos, cuántos huesos tiene, este, o sea, no conocemos nuestro cuerpo, entonces es muy importante porque si el universo es un holograma, si nosotros somos un universo, entonces entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, tanto físico como mental y espiritual, pues entenderemos
pues cómo funciona el universo, ¿no? Entonces, bueno, es que acabo de ver un video que, wow, o sea, es referente sobre la glándula pineal. La glándula pineal, de hecho, es la que representan con el ojo de Horus. Y yo alguna vez me saqué una foto con me maquillé el ojo de Horus. Y sí, porque esa vez empezaba yo a entender eh, cómo los egipcios, cuando estaban en su apogeo, porque bueno, todas las culturas tienen su, su punto máximo de, o sea, su edad de oro, y pues tienen que decaer porque así son los ciclos. Entonces, cuando ellos estaban en su apogeo, pues y cuando las pirámides también funcionaban como deben de ser, para lo que eran, ¿no? Tengo entendido y creo que las pirámides de Egipto eran como funcionaban para que los iniciados, no recuerdo si eran iniciados, o sea, si se les llamaba iniciados o no, pero, o sea, es que tenían, o sea, era una escuela de esotérica, pues sí, o sea, para prácticamente entender todas estas cosas que volvemos a entender y que vuelven a salir a la luz. Pero hay eh, 7 templos, ¿no? En los que ellos iban trabajando, y los 7 templos estaban relacionados con los chakras. Entonces, obviamente tendrían que empezar con el primer chakra, Muladhara chakra, había un templo y ahí trabajaban ciertas cosas. Luego, ya que terminaban en o sea, ese conocimiento sobre el primer chakra, sobre todo lo relacionado con el primer chakra, se seguían al siguiente chakra, Svadhisthana, eh, y así, ¿no? O sea, veían muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos sobre la energía, sobre geometría, sobre eh, psicología, sobre la psiquis, ¿no? Podría decirse. Y, y así iban avanzando, o sea, iban avanzando en cada uno de esos templos, y pues ya, o sea, lo último, la iniciación, o lo que daba la culminación de su práctica, de sus estudios y todo eso, pues era ya entrar a las pirámides, ¿no? Se quedaban ahí por 3 días, 3 días, 3 noches, ajá, para que pudieran activar su glándula pineal, ¿no? Para que pudieran abrir su tercer ojo y entender todo, ¿no? Iluminarse. Entonces, si uno, de hecho he escuchado también que si uno se queda por 3 días en la oscuridad, empiezas a segregar pues eh, esa sustancia química que segrega la glándula pineal, que es siempre se me olvida su nombre porque es demiltritamina, ay, bueno, algo así. La verdad es que, bueno, ahorita no me quiero estresar ahí pensando cuál es el nombre, pero es una sustancia que se segrega y que esa es la que hace que puedas iluminarte, ¿no? Entre más tengas esa sustancia. Por eso es recomendable que en la noche cuando vayas a dormir, todo esté súper, súper, lo más oscuro que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, tiene todavía muchísimo más significado, este, pero sí, o sea, es importante, o sea, tenemos que trabajar nuestro tercer ojo, nuestra glándula pineal, y hay mucho conocimiento acerca de la glándula pineal. De hecho, este video que acabo de ver, pues sí, me dejó súper impresionada. Ahorita no tengo el nombre del video, este, pues igual lo pongo como se llama, pero me pareció muy importante, o sea, muy explicativo, o sea, porque yo tenía como que conocimientos esporádicos, ¿no? Y este video como que los hizo un conjunto, ¿no? Un buen resumen, o al menos yo lo entendí muy bien. Y dije, Dios mío, wow, o sea, sí. Tiene que ver también con
habla mucho de el ser crístico, ¿no? El ser crístico también es súper importante entender esa parte, ¿no? Porque Cristos, todos somos Cristo, todos somos ese ser crístico, de hecho, que debemos de hecho, sí, esa es la parte, ¿no? O sea, que tenemos que hacer alquimia para ser, para llegar a ser un ser crístico. Pero bueno, ya me extendí y bueno, ahorita me emocioné, este, pero bueno, es que hay veces que me llega así como que no sé si decir la iluminación o qué, pero bueno, no tanto así, todavía no estoy así. De hecho, ahorita también me acordaba precisamente de que la iluminación era, es eso, o sea, realmente sí, o sea, te iluminas, o sea, por eso a los santos eh, se les colocaba o se les pone una aureola porque se supone que estaban iluminados, o sea, sí, era literal, o sea, se iluminaban literal. ¿No? O sea, de hecho es lo que pasa y lo que sucede y lo que yo he visto con mis maestros. Una vez, una ahora amiga, un familiar también, me invitó a una conferencia cuando apenas también estaba empezando a practicar yoga y me invitó a una conferencia de un yogi y yo le dije, sí, vamos, y fuimos, ¿no? Entonces, el yogi, cuando yo lo vi entrar, o sea, para mí resplandecía, o sea, su piel brillaba, no sé, o sea, como que yo lo veía así como que, sí, una mini estrella, ¿no? O sea, porque decía, wow, o sea, irradia luz, literal, o sea, al menos yo así lo vi. Y me acuerdo que también hablaba sobre la alimentación y en ese entonces, a mí todavía, o sea, yo no era de las que creía que iba a lograr dejar la carne. En ese entonces yo consumía carne y él hablaba mucho de la alimentación y de hecho yo lo sabía, o sea, por conocimiento, por información, yo sabía que los seres humanos deben de dejar de consumir carne poco a poco y gradualmente todo mundo va a dejar de consumir carne. Las razones son muchísimas, ¿no? Pero el yogi decía, no, pues es que yo les recomiendo que que no coman carne porque la carne es muerte y pues ustedes pues están consumiendo muerte, ¿no? En vez de vida. Y a mí me quedó mucho eso y la verdad es que sí me ayudó porque, pues sí, o sea, yo dije, sí, está bien, yo quiero, porque yo sé que a eso vamos a llegar. De hecho, el ser uno es lo primero que plantea, ¿no? Que éramos seres que nos alimentábamos de prana nada más y que algún día todo mundo dejaría de tener dientes porque ya no necesitaríamos del comer, ¿no? Entonces, de hecho, ya hay gente que ya no come, que solo se alimenta de prana. Hay muchas evidencias, muchos yogis también, muchos yogis que levitan, que se teletransportan, o sea, todas esas cosas empiezas a entender y en yoga les conocemos como los siddhis, sí, los poderes que el ser humano tiene, ¿no? De hecho, Guillermo Ferrara también en sus libros plantea pues que su personaje se teletransporta y bueno, pues eso es normal, ¿no? Y también lo vemos en los animes japoneses también, o por ejemplo en el de Goku que se teletransportaba, ¿no? O sea, eso es posible. O en el anime de Naruto también, uno de los animes que también vi hace mucho tiempo, que su chakra, ¿no? Que el chakra y que caminaban sobre el agua y cosas así, o sea, eso también, o sea, entiendes también por qué Jesús lo hacía, porque pues él practicaba estas cosas, él era yogi, él era, este, pues yo creo que tan triste también. Bueno, no me quiero meter ahorita tanto en eso, pero sí, o sea, empiezas a entender todas esas cosas y te vas dando cuenta de todo esto, ¿no? Y ahora ya no me acuerdo, ya se me fue la idea de qué estaba diciendo, pero sí, o sea, es muchísima información y yo quisiera compartir todo lo que yo he leído, todos los autores que yo sigo, todos mis maestros espirituales, todos los canales de YouTube tan interesantes que de verdad, o sea, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo
para verlos, ¿no? O sea, porque hay muchísima información sobre ovnis, sobre biodescodificación, sobre tantas herramientas que el ser humano ya tiene ahora más accesibles. De hecho, eso es lo que les contaba a mis alumnos. O sea, les decía, no, pues es que en mis tiempos era difícil, o sea, no había celulares y ahora con tanta tecnología, de hecho es también consecuencia de, ¿no? O sea, la tecnología también es una consecuencia para esta época, esta transición de dimensión, porque pues el conocimiento y la información debe de llegar a mucho más gente. Y sí, yo veo que sí se está dando, entonces eso la verdad es que me alegra demasiado. Pero bueno, ya ahora sí ya me extendí y y bueno, espero seguir haciendo estos videos y espero que pues que la luz se vaya expandiendo. De verdad es esto todo muy hermoso y la verdad es que me llega mucho al corazón porque entender que todo es amor y que el universo entero es amor es hermoso. O sea, cuando llegas a sentirlo, ¿no? Eh, cambia, cambia todo y empiezas a ver todo de manera diferente. Entonces, a mí me alegra demasiado que estén pasando todas estas cosas porque sí que vamos a, a entrar en esa armonía, en ese equilibrio. Confío y sé que así va a ser. Entonces, pues como decía uno de mis autores que al principio mencioné, David Icke y Guillermo Ferrara también. Tengo muchísimos más, ¿no? Pero ellos han sido muy importantes para mí porque fueron los primeros que pues sí, o sea que me inspiraron demasiado. Mm, ya hasta se me olvidó qué iba a decir, pero sí, o sea, es sí, ya me acordé. Es querer transmitir, sí. O sea, si haces esto, o sea, ellos decían, yo hago esto, cada uno decía, yo hago esto porque quiero, quiero transmitir esta alegría y esta felicidad que siento al entender todas estas cosas. Y yo dije, sí, yo también, yo también quiero hacerlo por eso, porque una vez que lo has probado, una vez que lo has sentido, quieres que todo el mundo lo sienta, quieres que todo el mundo lo conozca. Entonces, si hago estos videos, pues es más que nada por eso. Y sí, claro, me da pena y sí, todavía el ego espera. No, bueno, ya estoy preparando de hecho a mi ego eh, eh, para enfrentar esos mensajes o esas, ¿cómo se podría decir? Sí, esos mensajes que a lo mejor pues chocan con la gente, ¿no? Y que pudieran decirme, igual que estoy loca, pero pues ya a estas alturas igual ya no me importa. Sí, porque lo único que quiero es que de alguna manera yo pueda ayudar a Gaia a, a, a este cambio, a esta transmutación que ella está pasando, ¿no? Y que me siento tan conectada con ella. De hecho, mi nombre Yogi se refiere a eso, diosa de la tierra, diosa virgen de la tierra. Entonces, me identifico demasiado con ella, estoy aquí por ella. Y, y otro de los más grandes maestros espirituales que actualmente es el que más me ha enseñado, me ha iluminado, me ha llevado, me ha guiado por el camino, es Matías de Estéfano. Con él, bueno, yo le debo mi vida, yo lo amo, yo le agradezco toda su sabiduría, todo su ser, ¿no? Porque muchas de las cosas que yo digo es gracias a él, ¿no? Es gracias a que él ha podido transmitirme, ¿no? Todo su amor por Gaia. Y, y pues eso es lo que yo también siento por Gaia.